El calor sofocante de julio abrazaba las calles estrechas de Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos. Era el verano de 1998 y Elena Suárez, una fotógrafa española de 28 años, había llegado a la región 3 semanas atrás para documentar la vida en las comunidades bereberes del Alto Atlas. Con su cámara Canon EOS 1N siempre colgada al cuello y un cuaderno de notas gastado, Elena se había ganado rápidamente el respeto de los lugareños gracias a su sincero interés por sus tradiciones y su discreta forma de fotografiar sin invadir la intimidad de las personas. Aquella mañana del 17 de julio, el cielo amaneció despejado, prometiendo temperaturas cercanas a los 40 grados. Elena se alojaba en una pequeña pensión familiar en el borde de la Medina, dirigida por Fátima, una mujer de unos 60 años, cuyas arrugas profundas contaban historias de vida en las montañas. La habitación de Elena era sencilla: una cama con una colcha tejida a mano, una pequeña mesa de madera donde organizaba sus rollos de película y una ventana que daba a las montañas del Rif que se alzaban majestuosas en la distancia. ¿Seguro que quieres ir sola, Elena?, preguntó Fátima, mientras servía el té de menta humeante en pequeños vasos decorados. El sendero hacia Akchur es traicionero en esta época del año. Los turistas siempre van con guía. Elena sonrió mientras untaba un trozo de pan con aceite de oliva y zatar. He estudiado bien la ruta, Fátima. Quiero fotografiar el amanecer en los puentes de Dios sin nadie alrededor. Las mejores fotos siempre se hacen en soledad. La fotógrafa había planeado meticulosamente su excursión de 3 días por el valle del río Farda. Su mochila, una Osprey resistente de color verde oscuro, contenía todo lo necesario: 2 cantimploras, alimentos deshidratados, un pequeño botiquín, una brújula, mapas detallados de la zona, ropa térmica para las frías noches de montaña y, por supuesto, varias cámaras y rollos de película. Sobre su cabeza, un sombrero de ala ancha con sus iniciales ES, bordadas en rojo, regalo de su hermana menor antes de partir de Madrid. «Volveré el domingo por la tarde, a tiempo para la cena», dijo Elena mientras se ajustaba las correas de la mochila. «Te traeré fotos de esas cascadas de las que tanto me has hablado». Fátima asintió, pero su mirada revelaba preocupación. Las montañas del Rif, aunque hermosas, guardaban secretos y peligros que solo los locales comprendían completamente. Elena, sin embargo, emanaba la confianza de alguien que ha viajado sola por medio mundo, desde los Andes peruanos hasta los remotos pueblos del Himalaya. A las 6:15 de la mañana, Elena inició su caminata. El sendero comenzaba en el extremo norte de Chefchaouen, serpenteando inicialmente entre olivos centenarios y pequeñas parcelas de cultivo donde algunos agricultores ya trabajaban bajo el sol naciente. Ella saludaba en árabe básico, recibiendo sonrisas y gestos amistosos a cambio. El último registro confirmado de Elena fue en un pequeño puesto de control a la entrada del Parque Nacional de Tala Semtane, donde firmó el libro de visitantes a las 9:47 de la mañana. El guardabosques, Mohamed Tazi, recordaría más tarde que ella parecía entusiasmada pero no imprudente, preguntando específicamente sobre las condiciones del camino hacia las cascadas de Akchur y los famosos Puentes de Dios, formaciones rocosas naturales que atraviesan el río. Le advertí sobre las tormentas repentinas que a veces llegan desde el Mediterráneo, explicaría Mohamed años después. Ella me mostró su mapa con la ruta marcada. Llevaba suficiente agua y parecía bien preparada. Nada en su comportamiento sugería que estaba tomando riesgos innecesarios. Después de ese registro, Elena Suárez se desvaneció entre las imponentes montañas del Rif, como si nunca hubiera existido. La primera señal de que algo iba mal llegó el domingo por la noche, cuando Elena no regresó a la pensión como había prometido. Fátima, inquieta desde la tarde, llamó a la pequeña oficina de turismo local. Para la medianoche, la preocupación se había convertido en alarma, y para el amanecer del lunes se había notificado oficialmente la desaparición a la Gendarmería Real de Marruecos. Lo que debería haber sido un tranquilo amanecer fotografiando cascadas se convirtió en el inicio de uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la región. Elena Suárez, con su sombrero de ala ancha y su cámara Canon, se convirtió en un fantasma entre las rocas y los senderos del Alto Atlas,
dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta que resonarían durante más de 2 décadas. Su cámara nunca fue encontrada. Su mochila verde nunca apareció en ningún barranco. Sus huellas parecieron evaporarse del polvoriento sendero. Solo quedaron las páginas del libro de visitantes con su firma elegante y una fecha que marcaría el comienzo de un misterio que consumiría a 2 familias en 2 continentes y que, con el tiempo, revelaría secretos enterrados en las entrañas mismas de las montañas marroquíes. Las primeras luces del amanecer del 20 de julio de 1998 revelaron un inusual movimiento en las laderas normalmente tranquilas del Parque Nacional de Talasemtane. 25 hombres de la Gendarmería Real, equipados con radios y mapas, formaban un cordón humano que avanzaba metódicamente por el sendero principal hacia Akchur. Desde un helicóptero militar, 2 oficiales escudriñaban las profundas gargantas y los valles estrechos donde un cuerpo podría haber caído. El eco de voces llamando «Elena, Elena Suárez» rebotaba entre las paredes rocosas, solo para ser devorado por el vasto silencio de las montañas. A 500 kilómetros de distancia, en la embajada española en Rabat, el teléfono no dejaba de sonar. Carlos y Margarita Suárez, los padres de Elena, habían tomado el primer vuelo disponible desde Madrid tras ser notificados de la desaparición de su hija. A sus 65 y 62 años respectivamente, la angustia se dibujaba en cada arruga de sus rostros mientras esperaban actualizaciones en una pequeña sala de conferencias convertida apresuradamente en centro de operaciones. Mi hija conoce estas situaciones, insistía Carlos, profesor jubilado de geografía, mientras mostraba a los funcionarios consulares y a la policía marroquí un álbum con fotografías de Elena en sus numerosas expediciones. Ha escalado en los Alpes, ha cruzado la Patagonia sola. No es una turista inexperta que se pierde en el primer sendero. Margarita, más silenciosa pero igualmente determinada, desplegaba sobre la mesa una cronología meticulosa de los últimos contactos con Elena. La última llamada telefónica desde Tánger hacía 10 días. El último correo electrónico enviado desde un cibercafé en Chefchaouen 3 días antes de su excursión, mencionando específicamente su plan para fotografiar Akchour. Dijo que quería capturar la luz del amanecer reflejada en el agua, explicaba Margarita con voz quebrada. Siempre busca esa luz perfecta, el presente, no el pasado. Los padres de Elena se negaban a hablar de ella en pretérito. Los primeros 3 días de búsqueda intensiva no produjeron resultados. Ni un trozo de ropa, ni un indicio de lucha, ni una pista de dónde podría haber desviado su ruta. El guardabosques Mohamed Tassi guió personalmente a los equipos de rescate por cada bifurcación del sendero, cada desvío posible, cada punto donde un excursionista podría haberse desorientado. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, comentó frustrado el capitán Hamid Ben Ali, coordinador de la búsqueda. Hemos revisado cada metro cuadrado del sendero principal y los alternativos. Para el 4.º día, la búsqueda se amplió. 12 guías locales bereberes, conocedores de cada rincón de estas montañas, se unieron voluntariamente al esfuerzo. Ellos conocían senderos que no aparecían en ningún mapa oficial, grutas ocultas donde alguien podría haberse refugiado de una tormenta repentina, antiguas rutas de pastores abandonadas décadas atrás. Entre ellos estaba Youssef Amrani, un hombre delgado de 45 años, con ojos que parecían haber memorizado cada piedra de la región. Youssef había coincidido brevemente con Elena en el mercado de Chefchaouen 2 semanas antes, donde ella había fotografiado sus manos curtidas mientras él tejía una alfombra tradicional. La señorita española no era como otros turistas, explicaría Youssef a los investigadores. Preguntaba sobre las viejas rutas, las que usaban nuestros abuelos para el comercio con las tribus del sur. Estaba interesada en los lugares donde no va nadie. Esta información abrió una nueva línea de investigación. ¿Había Elena abandonado deliberadamente la ruta principal para explorar caminos antiguos y olvidados? Los equipos de búsqueda se reorganizaron para cubrir senderos secundarios, muchos de ellos apenas visibles entre la vegetación y las rocas. Mientras tanto, en Madrid, la desaparición de Elena comenzaba a captar la atención de los medios. Su perfil resultaba magnético para la prensa. Una fotógrafa independiente,
aventurera solitaria, con un portafolio impresionante de imágenes publicadas en National Geographic y El País. Su última exposición, Miradas al borde del mundo, había recibido críticas entusiastas apenas 3 meses antes. Ana Suárez, la hermana menor de Elena y editora en una revista de viajes, se convirtió en la voz de la familia ante las cámaras. Con una compostura que ocultaba su devastación interior, Ana coordinaba la difusión de carteles con la fotografía de Elena, establecía contactos con periodistas en Marruecos y mantenía actualizada una red creciente de voluntarios que traducían información a múltiples idiomas. Mi hermana no es solo un nombre en una lista de personas desaparecidas, declaró Ana en una rueda de prensa improvisada. Es una artista cuyo trabajo da voz a comunidades olvidadas. Alguien debe haber visto algo, alguien debe saber algo. Para finales de julio, más de 200 personas habían participado en la búsqueda de Elena. Se habían explorado más de 80 kilómetros cuadrados de terreno montañoso. Se habían distribuido carteles con su fotografía en pueblos tan lejanos como Fez y Tetuán. La embajada española había ofrecido una recompensa de 20.000 euros por información, pero el silencio de las montañas permanecía inquebrantable. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos especulaban con un accidente en alguna zona inaccesible, donde ni siquiera los helicópteros podían detectar un cuerpo. Otros sugerían un encuentro desafortunado con contrabandistas, frecuentes en la región fronteriza con problemas de tráfico de drogas. Las hipótesis más oscuras apuntaban a un secuestro o algo peor. A medida que agosto avanzaba implacable con su calor abrasador, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir inevitablemente. Los recursos son limitados, incluso cuando se trata de una vida humana. Los gendarmes fueron regresando gradualmente a sus puestos habituales. El helicóptero dejó de sobrevolar la zona diariamente. Los periodistas encontraron nuevas historias que contar. Carlos y Margarita Suárez se negaron a abandonar Marruecos. Vendieron su apartamento en Madrid para financiar su estancia indefinida y continuaron la búsqueda por su cuenta, contratando guías locales, visitando pueblos remotos con fotografías de Elena, consultando a curanderos tradicionales que los lugareños respetaban. Cada mañana me despierto pensando que hoy será el día, confesaba Margarita a Ana durante sus llamadas semanales. Hoy encontraremos una pista. Hoy alguien recordará algo importante. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Para diciembre de 1998, el caso de Elena Suárez había pasado a la categoría de investigación abierta no prioritaria en los archivos de la Gendarmería Real. Para el mundo exterior, se había convertido en una estadística más, un nombre en la larga lista de viajeros que desaparecen en tierras extranjeras. La Navidad de 1998 encontró a la familia Suárez reunida en un pequeño apartamento alquilado en Chefchaouen. Ana había traído un pequeño árbol de plástico desde España. Habían colocado regalos debajo, incluyendo uno para Elena, un nuevo objetivo macro para su cámara Canon, envuelto en papel plateado con un lazo rojo. Volverá para usarlo, insistía Carlos, mientras brindaban con vino español de contrabando. Nuestra Elena siempre vuelve de sus aventuras. El regalo permanecería envuelto, acumulando polvo durante años. Con el cambio de milenio, el caso de Elena se convirtió en una presencia fantasmal, un eco cada vez más débil. Para el año 2003, Carlos y Margarita, con recursos agotados y salud deteriorada, finalmente regresaron a España, donde se instalaron en un pequeño pueblo costero de Galicia. No vendieron la casa familiar en Madrid, manteniéndola exactamente como estaba el día que Elena partió hacia Marruecos, con su habitación intacta, las paredes cubiertas de fotografías de montañas de todo el mundo, estanterías llenas de libros de fotógrafos legendarios y su vieja cámara Pentax de la adolescencia sobre el escritorio. Cada año, en el aniversario de la desaparición, Ana viajaba a Marruecos para distribuir nuevos carteles, reunirse con las autoridades locales y mantener viva la búsqueda. Cada año, regresaba con las manos vacías, pero se negaba a perder la esperanza. El tiempo no cicatriza todas las heridas, escribiría Ana en su diario en 2010. Algunas heridas simplemente aprenden a sangrar en silencio. Para entonces, el caso de Elena Suárez se había convertido en un susurro, una historia que los guías locales
contaban a los turistas mientras recorrían los senderos del Parque Nacional de Talasemtane. La fotógrafa española se había convertido en parte del folclore local, un fantasma más entre las leyendas de las montañas del Rif. Y así, en el silencio de las montañas y en los corazones rotos de una familia, el misterio de Elena Suárez se asentó como el polvo fino sobre los senderos olvidados. Imposible de ignorar, imposible de resolver. Una pregunta sin respuesta suspendida en el tiempo. La mañana del 17 de mayo de 2021 amaneció con una niebla espesa que envolvía las montañas del Rif como un sudario blanco. Rachid Taufik, un ingeniero hidráulico de 34 años, supervisaba el inicio de los trabajos preliminares para la construcción de un pequeño embalse que abastecería de agua a 3 comunidades rurales en las afueras del Parque Nacional de Talasemtane. El proyecto, financiado por una ONG europea, llevaba años en fase de planificación, retrasado por evaluaciones ambientales y negociaciones con las comunidades locales. Rachid, nacido en Tetuán pero educado en Francia, había regresado a Marruecos con la misión personal de mejorar las infraestructuras hídricas de su región natal. Alto y delgado, con gafas de montura metálica que le daban un aire académico, se movía con facilidad entre 2 mundos, el de la tecnología moderna y el de las tradiciones ancestrales bereberes que tanto respetaba. Comenzaremos con las perforaciones de prueba en esta zona, explicaba Rachid a su equipo de 5 técnicos, señalando un punto en el mapa digital de su tablet. Necesitamos confirmar la composición del subsuelo antes de traer la maquinaria pesada. El sitio seleccionado se encontraba en un valle estrecho a unos 7 kilómetros al noreste de Akchur, lejos de los senderos turísticos habituales. Una zona donde 2 pequeños afluentes del río Farda convergían, creando un punto ideal para un embalse modesto pero eficiente. El terreno nunca había sido desarrollado. Apenas algunas cabras pastaban ocasionalmente bajo la vigilancia de pastores locales. A las 10:23 de la mañana, Karim Bouazizi, un joven geólogo recién graduado, operaba el taladro de muestras cuando la broca se atascó a unos 3 metros de profundidad. «Hay algo que bloquea el taladro», informó Karim apagando el motor. «Parece metal, no roca». Rachid frunció el ceño. No habían detectado depósitos minerales significativos en los estudios previos, y la zona no tenía historia de actividad minera. «Quizás algún desecho antiguo», sugirió. «Ampliemos el agujero manualmente para ver qué obstruye». 2 trabajadores comenzaron a excavar cuidadosamente alrededor del punto de perforación, ampliando el agujero con palas. A medida que retiraban la tierra húmeda, fragmentos de tela sintética comenzaron a aparecer. Primero un trozo de nylon verde, luego hebillas de plástico desgastadas. «Parece una mochila», murmuró Karim, arrodillándose junto al hoyo. «Una mochila enterrada». Con creciente curiosidad, el equipo continuó excavando con mayor cautela. La tierra a esa profundidad estaba compactada, sugiriendo que lo que fuera que estuvieran desenterrando llevaba allí muchos años. Gradualmente, emergió el contorno de una mochila de montaña, deformada por el tiempo y la presión, pero reconocible, un modelo Osprey de color verde oscuro, de tamaño mediano, diseñado para excursiones de varios días. Rachid, con un presentimiento inquietante, ordenó detener la excavación y notificar a las autoridades locales. Su padre había participado como voluntario en las búsquedas de personas desaparecidas en estas montañas. Conocía los protocolos. La Gendarmería Real llegó 2 horas después. El oficial al mando, el teniente Nabil Kaduri, de 45 años, examinó el hallazgo con ojos entrenados en 2 décadas de servicio en la región montañosa. «Continuaremos la excavación siguiendo protocolos forenses», anunció, desplegando un pequeño equipo de 3 especialistas que comenzaron a fotografiar y documentar meticulosamente el proceso. A las 15:40, la mochila había sido completamente extraída de su tumba de tierra y piedras. Aunque deteriorada por 23 años bajo tierra, conservaba intacta su estructura principal. El equipo forense la colocó sobre una lona azul y comenzó el inventario de su contenido, sorprendentemente preservado en el ambiente seco y frío de la montaña. Una cantimplora metálica aplastada, restos de alimentos deshidratados en envases sellados,
Un pequeño botiquín de primeros auxilios con medicamentos caducados hacía 2 décadas. Una brújula silva con la carcasa agrietada. Mapas laminados de la región, manchados pero legibles. Una libreta de notas cuyas páginas se habían fusionado en un bloque por la humedad. 2 cámaras fotográficas. Una Nikon F5 profesional y una compacta Canon resistente al agua, ambas con los cuerpos distorsionados por la presión. Y en el fondo, protegido dentro de una bolsa impermeable que milagrosamente había resistido el paso del tiempo, un pasaporte español a nombre de Elena Suárez Martín, con fecha de expedición de 1996. El teniente Kaduri, quien había comenzado su carrera precisamente durante el año de la desaparición de Elena, reconoció inmediatamente la significancia del hallazgo. «Es el caso Suárez», dijo con voz grave, sosteniendo el pasaporte con manos enguantadas. «Uno de nuestros casos no resueltos más notorios». Mientras el equipo forense continuaba procesando la escena, uno de los técnicos llamó su atención hacia un objeto que había rodado fuera del área inmediata de excavación, un sombrero de ala ancha, increíblemente preservado, gracias a haber quedado atrapado entre 2 rocas que lo protegieron de la descomposición completa. De color beige descolorido, con una banda decorativa de estilo marroquí, conservaba en su interior, bordadas en hilo rojo ahora desvaído pero legible, las iniciales ES. El sombrero de Elena Suárez, el mismo que llevaba puesto cuando firmó el registro de visitantes aquella mañana de julio de 1998, había emergido de las entrañas de la tierra como un testigo silencioso de lo que verdaderamente había ocurrido en estas montañas. «Necesitamos obtener los rollos de película de estas cámaras», ordenó el teniente Kaduri. «Si hay algo que podamos recuperar de ellos, podría ser crucial». A 1.700 kilómetros de distancia, en una pequeña casa de Galicia con vistas al Atlántico, Carlos Suárez, ahora con 88 años y viudo desde hacía 3, recibió una llamada telefónica que había esperado durante 8.413 días. «Señor Suárez», dijo la voz oficial desde la embajada española en Rabat, «han encontrado la mochila de su hija». Carlos, cuyas manos temblorosas ya no podían sostener correctamente el teléfono, lo dejó caer. Su cuidadora, María, lo recogió rápidamente. «¿Elena?», fue todo lo que el anciano pudo preguntar, con ojos húmedos fijos en un horizonte invisible. En Barcelona, Ana Suárez estaba en medio de una reunión editorial cuando su asistente interrumpió con un mensaje urgente. A sus 49 años, Ana se había convertido en una respetada editora de fotografía, dirigiendo una revista internacional de fotoperiodismo inspirada directamente en el trabajo inconcluso de su hermana. Nunca se había casado, dedicando su vida a mantener vivo el legado de Elena y a continuar la búsqueda incansable de respuestas. «Han encontrado sus cosas», Ana le informó su asistente en un susurro. «En Marruecos. La embajada está al teléfono». Las piernas de Ana se doblaron bajo ella y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. 23 años de esperanza obstinada, de negarse a aceptar el cierre sin pruebas concretas, de mantener viva la llama de la búsqueda cuando todos los demás habían seguido adelante. Todo culminaba en este momento. 48 horas después, Ana Suárez aterrizaba en el aeropuerto de Tánger. Había rechazado la oferta de la embajada de enviar los objetos recuperados a España, insistiendo en verlos personalmente en el lugar donde habían sido encontrados. «Necesito estar ahí», había explicado. «Necesito sentir el terreno bajo mis pies, ver con mis propios ojos dónde estuvo mi hermana». El teniente Kaduri la recibió personalmente, junto con un representante de la embajada española. Con sombrío profesionalismo, condujo a Ana hasta el laboratorio forense regional, donde los objetos recuperados habían sido cuidadosamente limpiados y preservados. Sobre una mesa de acero inoxidable, bajo luces brillantes, yacían los últimos testigos tangibles de la vida de Elena Suárez: su mochila, sus cámaras, su pasaporte desgastado por el tiempo y el sombrero con las iniciales que Ana misma había bordado una vida atrás. Ana tocó el sombrero con dedos temblorosos. «Yo le regalé esto», susurró, antes de que partiera para su primer viaje fotográfico importante. «A Guatemala». Dijo que le daba suerte. El teniente Kaduri carraspeó suavemente. «Señora Suárez, hay algo más que debe ver». Con cuidado reverente,
extrajo de un sobre protector varios negativos fotográficos parcialmente dañados, pero milagrosamente recuperables. Los técnicos forenses habían logrado rescatar fragmentos de los rollos de película de la cámara Nikon. Y aún no hemos podido revelarlos completamente, explicó. Pero nuestros especialistas están trabajando en ello. Si contienen imágenes reconocibles, podrían mostrarnos lo que Elena vio antes de desaparecer, completó Ana, con una claridad repentina en su voz. Podrían decirnos qué le sucedió. Mientras tanto, el hallazgo había desatado una nueva investigación. El lugar donde se había encontrado la mochila no coincidía con ninguna de las áreas originalmente rastreadas durante la búsqueda de 1998. Estaba a casi 5 kilómetros de cualquier sendero conocido, en un valle secundario que ni siquiera aparecía en los mapas turísticos de la época. ¿Qué hacía Elena tan lejos de su ruta planeada? ¿Cómo había terminado su equipo enterrado a 3 metros de profundidad? Las preguntas se multiplicaban, pero por primera vez en más de 2 décadas existía la posibilidad real de encontrar respuestas. Esa noche, Ana se hospedó en la misma pequeña pensión donde su hermana había pasado sus últimas noches conocidas. Fátima, la propietaria, ahora una anciana de 85 años que se negaba a jubilarse, reconoció a Ana instantáneamente, a pesar de los años transcurridos. «Tienes sus ojos», dijo la anciana, tomando las manos de Ana entre las suyas. «Los mismos ojos que ven más allá de lo evidente». En la habitación que una vez ocupó Elena, ahora modernizada pero esencialmente igual, Ana contempló las mismas montañas que su hermana había observado aquella última mañana. Sobre la mesa de noche, colocó el sombrero recuperado con sus iniciales E.S., mirando hacia el techo como un símbolo, un puente entre lo perdido y lo encontrado. «Estoy aquí, Elena», susurró Ana a la habitación vacía. «Tai ahora, finalmente, vamos a descubrir la verdad». A miles de kilómetros de distancia, en un laboratorio especializado en Barcelona, donde habían sido enviados los negativos para su restauración profesional, un técnico observaba con asombro la primera imagen recuperada, una fotografía tomada desde altura, mostrando lo que parecía ser la entrada de una cueva oculta entre vegetación y junto a ella, apenas visible pero inconfundible, una bota militar moderna. El sombrero con las iniciales bordadas no era solo un recuerdo personal, era la primera pieza tangible de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante 23 años. Un objeto que, como la punta de un iceberg, revelaba que bajo la superficie de un simple caso de desaparición se ocultaba una verdad mucho más compleja y perturbadora. Las lluvias de octubre azotaban los ventanales del Centro de Investigación Criminal de la Gendarmería Real en Rabat. Habían pasado 5 meses desde el descubrimiento de la mochila de Elena Suárez, y la habitación 307, anteriormente un anodino espacio administrativo, se había transformado en lo que los oficiales llamaban informalmente la Sala Suárez. 3 paredes estaban cubiertas con mapas, fotografías, cronologías y documentos. La cuarta pared mostraba ampliaciones de las 12 fotografías recuperadas de los negativos de la cámara de Elena, cuidadosamente restauradas por especialistas españoles. El comandante Hassan Laroui, de 52 años, veterano investigador reasignado específicamente para liderar este caso reabierto, contemplaba estas imágenes por 100ª vez, buscando conexiones que pudieran haber pasado desapercibidas. De complexión robusta y con un rostro marcado por cicatrices de acné juvenil, Laroui era conocido por su meticulosidad obsesiva y su negativa a aceptar coincidencias. Las fotografías cuentan una historia que Elena no vivió para contar, murmuró para sí mismo, recorriendo con su dedo índice una línea imaginaria entre las imágenes. Las 12 fotografías recuperadas formaban una secuencia lógica, tomadas probablemente en un periodo de menos de 2 horas, según los expertos en fotografía forense. Un amanecer sobre las montañas del Rif, capturado desde un mirador natural. El sendero principal hacia Akchur, con huellas recientes en el polvo. Una bifurcación no señalizada, con un montículo de piedras pequeñas. Un hito improvisado típico de excursionistas. Un valle estrecho no identificado en los mapas oficiales. Restos de lo que parecía ser un campamento abandonado. Cenizas de fogata, latas oxidadas. La entrada parcialmente oculta de una cueva,
con vegetación apartada manualmente. Desde mayor distancia, la misma entrada con una bota militar moderna visible en el borde del encuadre. Una serie de marcas en la pared rocosa exterior que los antropólogos habían identificado como señales de un antiguo sistema de orientación bereber, no como grafiti moderno. Dos cajas metálicas apiladas junto a la entrada de la cueva, con inscripciones militares francesas apenas legibles. Un primer plano de lo que parecía ser un mapa dibujado a mano sobre cuero envejecido, extendido sobre una roca plana. La imagen parcial de un hombre, capturado de espaldas, vestido con ropa de montaña moderna pero llevando un rifle anticuado. La última fotografía, borrosa, tomada aparentemente con la cámara en movimiento, mostrando el mismo hombre ahora de perfil, girándose hacia la fotógrafa con expresión alarmada. Las dos últimas fotos son la clave, dijo Ana Suárez, entrando en la sala con 2 tazas de café. A sus 49 años, Ana había pasado los últimos 5 meses entre Barcelona y Marruecos, prácticamente viviendo en esta investigación. Su cabello negro, ahora con mechones plateados, lo llevaba recogido en una cola práctica y vestía con la simplicidad funcional de alguien para quien la apariencia había pasado a un segundo plano frente a la misión. Dejó una taza frente al comandante Larui y se detuvo ante la fotografía número 11. Elena no estaba perdida cuando tomó estas fotos. Estaba siguiendo deliberadamente algo, o a alguien. Larui asintió, y ese alguien la vio. La reapertura del caso había progresado metódicamente. Primero, un equipo de geólogos y arqueólogos había estudiado el lugar exacto donde se encontró la mochila, determinando que había sido enterrada intencionalmente, no cubierta por un deslizamiento natural de tierra. La profundidad y compactación sugerían que el entierro había ocurrido aproximadamente en la época de la desaparición de Elena. Luego, utilizando las fotografías recuperadas como guía, equipos de búsqueda habían localizado el valle estrecho y la cueva que aparecían en las imágenes. La cueva resultó ser más extensa de lo que sugerían las fotografías exteriores, un sistema complejo de túneles naturales que se extendían casi 300 metros hacia el interior de la montaña. Las marcas bereberes en la entrada eran antiguas señales de advertencia, según los antropólogos consultados. Lugar de los espíritus inquietos, en el dialecto amazigh local. Lo más perturbador había sido el descubrimiento, en una cámara interior de la cueva, de restos de un campamento mucho más reciente, latas de conserva de la década de 1990, cartuchos de rifle vacíos y un área que claramente había sido utilizada como almacén improvisado, con marcas en las paredes donde posiblemente se habían apoyado cajas o equipamiento. Tenemos la confirmación del laboratorio sobre las inscripciones de las cajas metálicas, anunció el teniente Kaduri, entrando en la sala con una carpeta. A sus 45 años, Kaduri representaba la nueva generación de investigadores marroquíes, educado en criminología en Francia, tecnológicamente competente, pero con profundo respeto por los métodos tradicionales. Son contenedores militares franceses, específicamente del tipo utilizado para transportar municiones durante las operaciones en el norte de África entre 1956 y 1964, durante el período inmediatamente posterior a la independencia de Marruecos. Ana frunció el ceño. ¿Qué hacían cajas de municiones de los años 60 en una cueva remota en 1998? Esa es exactamente la pregunta correcta, respondió Larui, tomando la carpeta. Y creo que tenemos parte de la respuesta. Desplegó sobre la mesa una serie de documentos desclasificados recientemente por los gobiernos de Marruecos y Francia, como parte de un programa de transparencia histórica. Los documentos detallaban operaciones militares francesas secretas en la región del Rif durante los tumultuosos años posteriores a la independencia marroquí. En 1958, durante las tensiones fronterizas con la recién independizada Argelia, el ejército francés estableció varios depósitos de armas y municiones ocultos en las montañas del Rif, explicó Larui. Eran alijos de contingencia, destinados a armar a simpatizantes locales en caso de una escalada del conflicto. La mayoría fueron recuperados cuando la situación se estabilizó, pero según estos registros, al menos 3 depósitos nunca fueron oficialmente vaciados.
Armas abandonadas durante décadas en montañas remotas, reflexionó Ana. Un tesoro peligroso para quien lo encontrara, y un secreto que ciertos elementos habrían preferido mantener enterrado, añadió Kaduri significativamente. Las piezas comenzaban a encajar. La investigación había revelado que durante la década de 1990, la región experimentó un resurgimiento de actividades de contrabando, principalmente relacionadas con drogas, pero ocasionalmente con armas antiguas que encontraban compradores en zonas de conflicto. Los viejos alijos militares olvidados se habían convertido en fuentes valiosas para estos traficantes. Creemos que Elena, siguiendo rutas poco conocidas para sus fotografías, tropezó accidentalmente con una de estas operaciones, continuó Larui. Las fotografías muestran que documentó meticulosamente lo que encontró, quizás sin comprender completamente su significado, y alguien la vio haciéndolo, completó Ana con voz tensa. El avance crucial había llegado 3 semanas atrás, cuando los investigadores lograron identificar al hombre parcialmente capturado en las últimas fotografías de Elena. La calidad mejorada digitalmente de las imágenes, combinada con sistemas modernos de reconocimiento facial y registros históricos, había producido una coincidencia. Malik Benjeloun, ex militar marroquí dado de baja en 1992, conocido por sus conexiones con redes de contrabando local y fallecido en 2017 por causas naturales. Lo que no sabíamos hasta ayer, dijo Kaduri, sacando un documento final de la carpeta, es que Benjeloun no actuaba solo. El documento era el testimonio recién obtenido de Ahmed Ziani, un hombre de 67 años, actualmente cumpliendo una condena de 15 años por tráfico de armas en una prisión de Tetuán. Ziani, enfrentando problemas de salud graves y buscando reducción de sentencia, había decidido finalmente hablar sobre un incidente que había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Según Ziani, él y Benjeloun formaban parte de un pequeño grupo que utilizaba las cuevas como punto de almacenaje temporal para armas recuperadas de los viejos alijos franceses, explicó Larui. Aquel día de julio de 1998, estaban transportando rifles antiguos pero funcionales que habían sido solicitados por compradores en el sur. La confesión de Ziani detallaba lo que había sucedido. Elena, siguiendo las señales de actividad humana en un área supuestamente deshabitada, había descubierto accidentalmente la operación. Benjeloun la sorprendió fotografiando las cajas de municiones y, en un momento de pánico, la confrontó. «No pretendíamos hacerle daño», había declarado Ziani. «Solo queríamos asustarla, confiscar su cámara y asegurarnos de que no pudiera encontrar el camino de regreso a la cueva». Pero la situación se había deteriorado rápidamente. Elena, según Ziani, se había negado a entregar su equipo y había intentado huir. En la persecución subsiguiente, resbaló en un tramo rocoso del escarpado terreno y cayó por un barranco poco profundo. No murió por la caída en sí, sino por golpearse la cabeza contra una roca prominente. «Entramos en pánico», confesó Ziani. Benjeloun decidió que debíamos hacer desaparecer toda evidencia. Enterramos su cuerpo en una grieta natural cerca del punto de la caída. Cubrimos todo con rocas y tierra. Luego llevamos su mochila y equipo a varios kilómetros de distancia y los enterramos profundamente. La ubicación que Ziani había descrito para el entierro del cuerpo coincidía con una zona que, irónicamente, se había inundado permanentemente en 2004 con la construcción de un pequeño embalse local, diferente al que se planeaba actualmente. La crecida artificial del río había cubierto bajo varios metros de agua el área donde, según Ziani, descansaban los restos de Elena. Ana, escuchando esta parte del informe, cerró los ojos brevemente, asimilando la brutal finalidad de esta información. Durante años, había imaginado docenas de escenarios posibles, algunos esperanzadores, otros terribles. La realidad resultaba ser a la vez mundana y trágica. Un accidente nacido del miedo, una muerte que no benefició a nadie, secretos enterrados bajo tierra y agua. ¿Podemos recuperarla?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Larui intercambió una mirada con Kaduri antes de responder. Técnicamente sí. El embalse podría drenarse temporalmente para una operación de recuperación.
El gobierno marroquí ya ha expresado su disposición a autorizar el procedimiento, como gesto de buena voluntad y cierre para su familia. Pero, añadió Kaddouri suavemente, los expertos forenses advierten que después de tanto tiempo bajo agua y considerando la naturaleza rocosa del terreno, los restos estarían en condiciones muy deterioradas. Ana asintió lentamente. Necesito consultar con mi padre. Es quien debe decidir. 3 días después, Carlos Suárez, conectado por videollamada desde su casa en Galicia, escuchó el informe completo traducido cuidadosamente por Ana. A sus 88 años, con la salud frágil pero la mente lúcida, el anciano profesor había vivido la mayor parte de su vida adulta en el limbo de la incertidumbre. Ahora, confrontado con la verdad cruda, parecía simultáneamente envejecer y rejuvenecer ante los ojos de su hija. «No necesito ver sus restos», dijo finalmente, con voz sorprendentemente firme. Elena amaba esas montañas. Dejémosla descansar allí, bajo el cielo que tanto quería fotografiar. Una semana más tarde, en una ceremonia íntima a orillas del pequeño embalse que cubría el lugar donde Elena había permanecido oculta durante 23 años, la familia Suárez finalmente se despidió. Carlos, trasladado en silla de ruedas, sostenía en su regazo el sombrero de ala ancha con las iniciales E. Ana, de pie junto a él, dejó caer sobre las aguas tranquilas un ramo de flores silvestres recogidas de las laderas circundantes. También presentes estaban Fátima, la anciana propietaria de la pensión, apoyada en el brazo de su nieto, Mohamed Tassi, el guardabosques ahora jubilado que había sido el último en ver a Elena con vida, y sorprendentemente, la esposa e hijos de Malik Benjelloun, quienes habían solicitado permiso para asistir y ofrecer sus respetos, viviendo ellos mismos con un secreto que nunca habían conocido hasta ahora. «Las montañas guardan muchos secretos», dijo Fátima a Ana, mientras observaban el agua brillando bajo el sol de la tarde, «pero también, a su manera, revelan la verdad cuando es el momento adecuado». 3 meses después, en febrero de 2022, una exposición titulada «Las últimas 12» se inauguró en el Centro de Fotografía Contemporánea de Madrid. Presentaba las 12 fotografías finales de Elena Suárez, restauradas y ampliadas, acompañadas por imágenes complementarias tomadas por Ana desde los mismos ángulos 24 años después. La exposición incluía también fragmentos del diario de campo de Elena, recuperados de la libreta empapada, y un documental sobre la búsqueda de la verdad. En la pared central, dominando la sala principal, se exhibía el sombrero de ala ancha con las iniciales E. Caspons bordadas en rojo, ahora cuidadosamente preservado en una vitrina de cristal. Junto a él, una cita extraída del diario de Elena. Lo que buscamos como fotógrafos no es capturar lo que todos pueden ver, sino revelar lo que permanece oculto a plena vista. A veces, este acto de revelación conlleva riesgos, pero sin riesgo, sin adentrarse en lo desconocido, ¿qué verdad podríamos esperar encontrar jamás? El último día de la exposición, Carlos Suárez, acompañado por un enfermero y por Ana, recorrió lentamente las salas en su silla de ruedas. Se detuvo frente a cada fotografía, cada texto, cada fragmento de la vida y obra de su hija. No habló durante toda la visita, pero sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, absorbían cada detalle. Finalmente, frente al sombrero con las iniciales bordadas, Carlos extendió una mano temblorosa hacia el cristal, como intentando tocar por última vez algo que había pertenecido a su hija. «Ahora puedo irme tranquilo», murmuró, tan bajo que solo Ana pudo escucharlo. Ella nos encontró al final. A su manera, Elena siempre encuentra el camino de vuelta a casa. 2 semanas después, Carlos Suárez falleció pacíficamente durante el sueño. Fue enterrado con una fotografía de Elena y una pequeña piedra traída de las montañas del Rif, donde una vez su hija había capturado con su cámara tanto la belleza como el peligro, y donde finalmente había encontrado su descanso eterno. En las montañas de Marruecos, el pequeño embalse que cubre el lugar de descanso de Elena refleja el cielo cambiante día tras día, estación tras estación. Los excursionistas que pasan por allí a menudo notan un pequeño monumento de piedra en la orilla, con una placa sencilla que muestra simplemente 2 iniciales y 2 fechas. Los guías locales
cuentan ahora una historia diferente a los visitantes, no la de un fantasma o una desaparición misteriosa, sino la de una fotógrafa valiente que, en su búsqueda de belleza y verdad, descubrió más de lo que esperaba y pagó el precio máximo por ello. Una historia sobre cómo, a veces, los objetos más pequeños y personales, un sombrero con iniciales bordadas, pueden ser la clave que finalmente desentraña los misterios más profundos. Y en Barcelona, Ana Suárez continúa el legado de su hermana a través de una fundación que apoya a fotógrafos documentales que trabajan en zonas de riesgo. En su oficina, sobre su escritorio, mantiene una réplica exacta del sombrero de ala ancha con las iniciales ES, bordadas en rojo. No como un recordatorio de la pérdida, sino como un símbolo de que incluso las verdades más profundamente enterradas eventualmente encuentran su camino hacia la luz.